Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Domingo de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Domingo 16 de marzo del 2025. Lectura del libro del Génesis, capítulo 15, del versículo 5 al 12, 17 y 18. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 26, versículos 1, del 7 al 9, 13 y 14. Respondemos: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación.
Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 al capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es domingo, segundo domingo del tiempo de Cuaresma, domingo 16 de marzo del 2025. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 15. Y recuerda cuando Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo que mirara al cielo y que contara las estrellas, si podía hacerlo, porque así sería
la descendencia que Dios le daría a Abraham. Porque hasta ese entonces Abraham se llamaba Abraham. Ya cuando Dios establece la alianza con él, le cambia el nombre a Abraham. Abraham dice que creyó que el Señor le decía lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces dice que Dios le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur de los Caldeos, para entregarte en posesión la tierra prometida. Abraham dice que le dijo al Señor: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla, esa tierra? Y Dios le dijo de que le entregara una ternera, una cabra y un carnero de 3 años y una tórtola, un pichón. Entonces dice que Abraham partió los animales, pero no partió las aves. Los partió a la mitad de los animales. Y dice que hasta los buitres llegaban que querían comérselos, pero él los ahuyentaba. Dice que cuando ya cayó la tarde, a la hora de la tarde que ya cayó, estaba poniendo el sol, dice que cayó Abraham en un profundo letargo. Le dio un terror intenso, un misterioso, muy misterioso, un terror misterioso, y se apoderó de él. Cuando dice que el sol ya se puso, dice que una densa oscuridad, y dice que sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron, dice, sobre aquellos animales partidos, y dice que de esa manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo que a sus descendientes les daría esa tierra. Y ya sabemos que los descendientes de Abraham, pues, es el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, liberado de Egipto por la mano de Moisés. Entonces dice que Dios le dijo de que daría a sus descendientes esa tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. El Salmo, que es el Salmo 26, nos dice que el Señor es mi luz y salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué debemos tenerle miedo? ¿A quién debemos tenerle miedo? Pues a nadie, si tenemos al Señor en nuestras vidas. La segunda lectura que está tomada de la carta a los Filipenses, de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, terminando hasta el capítulo 4, versículo 1, del versículo 17, capítulo 3, versículo 17, al capítulo 4, versículo 1, dice que San Pablo le dice a los filipenses que sean todos imitadores de él, imitadores de San Pablo. Todos los filipenses que sean imitadores de San Pablo y que observen la conducta de aquellos que siguen, dice, el ejemplo que les he dado a ustedes, de aquellos que siguen el ejemplo de San Pablo. Porque dice que, como muchas veces, dice, yo se los he dicho a ustedes y ahora se los vuelvo a repetir, pero ahora llorando. Dice que hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hoy en día muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ya Cristo ya no les importa. Lo que les importa al día a día, el mundo, lo que el mundo les ofrece. Por eso dice San Pablo de que muchos viven
como enemigos de la cruz de Cristo. Y dice que esos acabarán en la perdición. Claro, porque tienen un camino desviado. Van a acabar en la perdición por ser enemigos de la cruz de Cristo. Porque dice que su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. Dios con letra minúscula. O sea, su ídolo es la comida, es el vientre, comer. Se enorgullecen, dice, de lo que deberían avergonzarse. Se sienten orgullosos. Y es de lo que deberían de avergonzarse. Solo piensan, dice, en cosas de la tierra. Pero dice San Pablo, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo, dice. Si seguimos a Jesucristo, somos ciudadanos del cielo y si cumplimos los mandamientos y dejamos de pecar. De donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo, dice. Dice que Jesucristo transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, como el de Él, semejante al de Él, en virtud de poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Entonces dice San Pablo, a quienes tanto quiero, dice, y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona. Manténganse fieles al Señor. Es un consejo que da San Pablo. Que mantengan fieles al Señor. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 9, versículos 28 al 36. Dice que Jesús se hizo acompañar de 3 discípulos, de 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo. Y Pedro, que era el hermano de Andrés. Jesús se hizo acompañar de ellos 3 y subió, dice, a un monte para hacer oración. Dice que mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y vieron que sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes o resplandecientes. Y entre él aparecieron 2 personajes, también rodeados de esplendor. Estos 2 personajes eran Moisés y Elías. Y dice que aparecieron hablando con Jesús y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén a Jesús. Pedro dice que con sus otros, con Santiago y Juan, estaban rendidos de sueño, pero dice que se despertaron y vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él, que eran Moisés y Elías. Entonces dice que cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. A Pedro le pareció maravilloso hacer 3 chozas, una para Jesús, para Moisés y para Elías, para el profeta Elías, sin saber decir lo que Pedro decía. Pero todavía no había terminado Pedro de hablar, dice, cuando dice que se formó una nube que los cubrió a todos. Y ellos, dice, que al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo, sintieron miedo, igual que Abraham, que sintió miedo y profundo sueño. Por eso dice que cayó en un letargo y sintió miedo. Pues dice que Pedro y los apóstoles, cuando fueron cubiertos, y los 3 apóstoles cuando fueron cubiertos por la nube, se llenaron de miedo. Y dice que de la nube salió una voz que decía, este es mi hijo,
mi escogido. Y el mandato del Padre es escuchar a Jesús. Escúchenlo, es el mandato. El Padre Celestial nos manda a que escuchemos a Jesús. El que no escucha a Jesús está bien perdido. Por más cristiano como se quiera llamar, pero si no escucha todo lo que Jesús hizo y no hace lo que Jesús manda, está perdidísimo. El Padre Celestial manda a decir, escúchenlo a su Hijo, a Jesucristo, nuestro Señor. Cuando dice que cesó la voz, se quedó Jesús solo, no había nadie ya. Los discípulos dice que guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgos de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos y frenos